Y ya se está grabando también, así que cuando quieran. Va. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por estar aquí, tanto a quienes en unos momentos van a compartirnos algunas palabras, como a quienes vinieron a escuchar, que pueden después también compartir algo. Em, La verdad es que antes que nada quiero agradecer a Cecilia, Olivia y Evelia por habernos abierto este espacio en el marco de unos conversatorios que además son como anillo al dedo para lo que quisiéramos hacer, que es pues hablar un poco sobre lo que significa para muchos, no solo para nosotros que vamos a hablar, sino para muchas otras personas. em, las enseñanzas de Elsa, la amistad de Elsa y pues la camaradería, ¿no? Con Elsa Rodríguez Brondo. Y lo que queremos hacer un poco es, bueno, sumar, ¿no? En común todas esas palabras y hablar un poquito acerca de todos los diferentes cuidados que ella tenía para con todo y todes en esta vida y cómo pues eso nos marcó de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, cada quien en este homenaje va a presentar una participación breve. Vamos simplemente a seguir un orden que acordamos, pero quisiéramos también, si, bueno, en el cartel se publicó un espacio para poder dejar un mensaje, entonces también leer algunos de esos mensajes y dar pie a que otros más puedan también sumar sus recuerdos y sus palabras. Entonces, bueno, sin mayor, sin más, le doy la palabra entonces a Isabel y Fénix Toledo, les hijes de Elsa, que muchísimas gracias, nos acompañan hoy aquí. Muchas gracias, Marianela. Pues escribimos unos textos porque nos iba a ser complicado hablar sin una estructura. Entonces, bueno, queremos agradecerles en primer lugar a todas las organizadoras, Cecilia, Evelia, Olivia, de este conversatorio en torno a la mujer y los cuidados del grupo de investigación desde Temisira del Colegio de Letras Clásicas. Me parece muy congruente y hermoso que en este marco se haya abierto un espacio para celebrar a nuestra mamá, la doctora Elsa R. Brondo, nuestra Manti, como le decimos Fénix y yo. Gracias a todas, todos, todes quienes hablarán el día de hoy y construyen este espacio. El duelo es un misterio, pero una de las posibles respuestas de cómo atravesarlo es compartiéndolo. Y estoy segura de que escucharles nos dará fuerza y calor para seguir transitando esta etapa tan difícil. Mi mamá siempre quiso estudiar su carrera en la UNAM, pero por una tradición de descuidos en los trámites administrativos de nuestra familia y la presión de mi abuela de que entrara a una carrera de inmediato, terminó estudiando publicidad en una universidad privada. Y fueron muchos años después, ya con dos hijas pequeñas, que decidió hacer los prerequisitos para la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras. Ser mamá y arrancar con pasos firmes otra carrera académica no es poca cosa. Implica un gesto claro de valentía y decisión. Durante esos años, mi mamá también era cuidadora de mi abuela, que no es tema menor. Así que tocó hacer equipo, con Fénix y conmigo, quienes la acompañábamos a sus clases en salones llenos de humo, porque en ese momento se fumaba dentro de los salones y en los pasillos de la facultad en todas partes. Fuimos con ella a conferencias y a sesiones del seminario. Conocimos juntas, juntes, un universo apasionante. La vimos hacer nuevas amigas y amigos, algunos están aquí. Fuimos con ella a las bibliotecas. Nos dejaba elegir un libro durante el verano porque los préstamos eran más largos.
Y fue en uno de esos veranos, con un libro de la facultad, que yo decidí estudiar teatro. Mi mamá amaba aprender y nos transmitió un respeto profundo por los espacios donde se conversa, se piensa y se construye en comunidad. Y puedo identificar que toda esta vida que construimos juntas alrededor de la universidad en esos años, la atravesé con una admiración total hacia ella, especialmente cuando me tocaba observarla intervenir en las clases, escucharla leer sus ponencias. Algo mágico y especial pasaba cuando compartía lo que pensaba, su mirada sobre el mundo, la literatura, el cine. Por eso creo que dentro de ese viaje que fue entrar a la UNAM, el más importante para ella fue el de la docencia y empezar a dar la clase de teoría literaria en el Colegio de Letras Clásicas. Y aunque yo sabía que era su actividad favorita, no fue realmente sino hasta que atravesamos juntas el último año de su enfermedad que comprendí que lo que parecía una obstinación al no querer faltar a dar sus clases e ir con dolor, con náuseas, era porque encontraba en el aula una pulsión de vida, en sus alumnos una conexión con el mundo y el presente que podía superar la enfermedad misma. A Fénix y a mí nos tocó crecer con sus estudiantes. Le tengo cariño y admiración a personas que no conocí, pero de las que mi mamá siempre habló con orgullo, a veces con preocupación, porque construía relaciones de cuidado, poniendo atención en procesos de salud mental, problemas familiares, en fin, la vida de sus estudiantes entretejida con la suya propia y por lo tanto con la nuestra. Los feminismos dentro de la UNAM revolucionaron el espacio de las aulas y mi mamá, identificándose ella misma como feminista, acompañó y escuchó a sus estudiantes, dándole un espacio central a los estudios de género, siendo un espacio de apoyo para sus estudiantes de la comunidad LGBTIQ+. Aún sigo descifrando esto de la orfandad y lo que me produce en este momento ir a la UNAM, donde también trabajo. Todo está impregnado de su voz, hasta para explicarme por qué caminos del circuito se llega mejor a la Filmoteca, porque por qué tomo el camino por Insurgente Sur es mejor su ruta. Me siento profundamente orgullosa de mi mamá. Sé que no soy parcial, pero de verdad que lo sabía casi todo. Me siento tranquila de que se lo pude decir mientras vivía, que le pude decir que la admiraba, por muchas cosas que quedan entre ella y yo, pero por hacer de una manera tan hermosa todo lo que emprendía, sus clases, sus textos, sus ilustraciones, hasta la comida en Navidad, por ser buena amiga, por sostener con responsabilidad, por apasionarse por lo que le gustaba con tanta intensidad, por su sentido crítico implacable y lo mucho que le preocupaba el mundo, por ser nuestra mamá. También estoy muy orgullosa de Fénix, quien durante muchos años le acompañó y asistió en sus clases y compartió con ella de manera tan cercana a este universo, por nuestra labor como cuidadoras y por cómo estamos atravesando la vida ahora sin ella, también de la mano de Horacio, mi esposo, y nuestras mascotijes, con quienes ahora somos esta comunidad en duelo, pero muy unida por el amor de mi Manti. No tengo como tal una conclusión a todas estas reflexiones. Aquí seguimos y estamos pensándola y dejándonos acompañar por su belleza, amándola con todas nuestras fuerzas. Muchas gracias. Hola, soy Fénix, uso pronombre ella y tengo, pues no soy muy de hablar tanto, pero ahí voy. Yo me crié en la UNAM, más específicamente en Filosofía y Letras. Recorrí sus pasillos 1 millón de veces. Vi cómo cambiaba, pero de cierto modo conservaba su identidad. Pasé de ver a los alumnos de la facultad como adultos con la vida resuelta,
a verlos como gente más joven que yo intentando encontrarse a sí mismos. Tuve desde la infancia el privilegio y a veces aburrimiento de escuchar voces brillantes hablar de temas que constantemente me retaban y hacían profundizar sobre la vida. Conocí el existencialismo antes de que se me cayeran todos los dientes de leche y estaba segura de que la educación era primaria, secundaria, preparatoria y luego filosofía y letras. Así, Isa y yo estudiamos en el CCH Sur, porque mi Manti nos inculcó el respeto y el amor por la UNAM. Mis aspiraciones han sido otras, y la vida académica realmente no ha sido para mí. Sin embargo, ella no me juzgaba por ello. Tuvimos momentos difíciles, pero yo pude observar cómo mis dificultades ella la transformaba en lecciones. Traducía eso en procurar de otras formas a sus alumnos. Al principio de un nuevo semestre, les preguntaba sus pronombres y les informaba que si tenían alguna dificultad mental de salud u otras, se acercaran a ella para ver en qué les podía ayudar. Apoyó a las alumnas del movimiento feminista y y estuvo cuidando y marchando con los alumnos que fueron a protestar por las injusticias del país. Ella hacía por sus alumnos lo que le hubiera gustado que hicieran por Isa y por mí. Su amor por la enseñanza era infinito, tanto así que siguió dando clases sin importar las dificultades médicas que ya tenía. Ella nunca dejó de aprender, ni tampoco dejó de enseñar. En algún punto di por sentado a la maravillosa y talentosa mujer que siempre estuvo a mi lado. En un mundo donde los padres parecen tener la elección de ejercer o no la paternidad y los cuidados, mi Manti siempre estuvo ahí, fuerte, una roca en un mar de incertidumbre. Ahora, a pesar de ella no estar físicamente conmigo, la veo en todas partes. En el espejo cuando veo mi reflejo, en la forma en que dibujo, en cómo pienso, en mi casa, en referencias que mi hermana y yo usamos y no sabemos de dónde son, en la fuerza que yo intento tener y en las ganas de cuidar a mi familia hasta mi último aliento. Y por supuesto, también la veo en la UNAM. Me alegra profundamente ver que el esfuerzo y pasión de mi Manti es reconocido por sus alumnos, colegas y amigues. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fen, y a ti, Isa. Y si quieren, pues, escucharnos ahora a nosotros, y si quieren, todos seguimos el orden que habíamos propuesto. Entonces va a empezar Erika Lindy. Ya. Perdón, es que tenía problemas con el cursor. Pues muchas gracias, Cecilia, Evelia y Olivia, por abrir este espacio. Marianela y Eugenio, por la convocatoria y la invitación. Me siento honrada. Y muchas gracias, Isa y Fénix, por compartir este seguir festejando la vida de Elsa Rodríguez Brondo, que, del cita de mi amiga, y dije que no iba a llorar, pero bueno. No me dejen, por favor. Escribí un texto porque de otra manera no iba a poder, un pequeño texto con infinito amor. Tiene una pequeña introducción y después un breve desarrollo. Es la primera parte. Les decía yo en una reunión previa que tuvimos que a mí me parece que el cuidado era la manera en que el CITA se relacionaba en general con el mundo. Y entonces quiero decirles en qué sentido hablar de ese cuidado. Entonces, la primera parte es cuidado de y con los afectos. Cuando nos reunimos hace unos pocos días para decidir el orden de este homenaje, me conmovió profundamente el afecto igual de profundo con el que los estudiantes del CITA valoran las experiencias compartidas, sus enseñanzas y su generosísimo cuidado. Ese cuidado politizado que ella nos sigue enseñando a practicar. Según el testimonio de sus estudiantes y también según mi memoria,
Elsa tenía la envidiable y poco común cualidad de no excluir, acallar o desconocer los afectos de estudiantes y colegas. Por el contrario, los cuidaba. Y no hablo aquí del trabajo de cuidado que los sistemas capitalistas imponen sobre todo a las mujeres, y que por cierto ella también tuvo la sabiduría de asumir desde el goce, sino de un cuidado que excede el trabajo, que no obedece ni a la lógica del capital ni a la del egocentrismo. El español de México nos permite distinguir varios sentidos del término cuidado. Recojo algunos para describir el particular estilo que tenía el cita de relacionarse con el mundo. Cuidado es la atención o protección que se da a alguien o algo. Es estar bajo la responsabilidad o a cargo de alguien o algo, y es también la atención o interés o precaución que se pone al hacer algo. Así, Elsa se relacionaba con las personas y con los quehaceres, protegiéndoles, haciéndose cargo de ellas, con la precaución de no dañar, con la paciencia, la precisión, la agudeza necesarias para hacer todo de la mejor manera posible. Así su trabajo gráfico, que incluye poesía, cuentos, ensayos, escritos críticos y su dibujo, ilustración, que también es gráfica, ¿no es cierto? Bueno, entonces sobre eso quiero elaborar un poco más. La segunda parte se llama la escritura y la gráfica. Acordamos partir de alguna o algunas experiencias compartidas con ella para contextualizar nuestra relación con Elsa. Sus estudiantes, disolvieron el conflicto que yo tenía al principio entre hablar desde mi profundísimo afecto o desde mis relaciones académicas. Resulta innecesario, imposible decidirlo. La conocí en 1998 ya, en el seminario de investigación que entonces se llamaba Lecciones de Extranjería, a cargo de Esther Cohen y Ana María Martínez de la Escalera. Seminario que concluyó en 2006, no así nuestra relación. Nos hicimos amigas tan fácilmente que no recuerdo cómo fue. Fue una cosa natural. Y sostuvimos esa amistad siempre entre la convivencia en la academia y en la vida de todos los días. Recuerdo 2 trabajos compartidos con ella, entre muchos otros. Al inicio del seminario, yo creo que estaba también Marianela entonces, cuando estábamos leyendo El origen del drama barroco alemán de Benjamin, y como el prólogo epistemocrítico nos parecía endemoniadamente difícil entonces. El cita Salomón Villaseñor, que también falleció hace poco y que lamento profundamente su pérdida también. Marianela y yo decidimos juntarnos a leerlo bajo mi dudosísima asesoría, puesto que yo era la que tenía una formación filosófica un poco más larga. Al menos entonces yo entendí poco, pero ambas seguimos trabajando los textos de Benjamin que han sido parte de nuestra bibliografía de cabecera. La entrada de alegoría en el glosario de Walter Benjamin de 2017 es de su autoría. Este concepto es determinado por Benjamin precisamente en aquel libro que leíamos hace más de 25 años y en la obra de los pasajes. Al inicio de esta entrada leemos, de la que escribió Elsa. La alegoría benjaminiana parte de la emblemática barroca, es decir, no surge de un interés lingüístico, sino óptico. Esto último es expresión de Benjamin. Y más adelante, haciendo una lectura de distintos textos, también de Benjamin, escribe, la alegoría se presenta como expresión en el origen del drama barroco alemán, como procedimiento y lectura en el libro de los pasajes y en otros textos de Benjamin como creación. El jorobadito y el ángel de la historia son alegorías que aparecen en las tesis 1 y 9 de sobre el concepto de historia. Pues bien, creo que el cita fue una alegorista en todos estos sentidos de la alegoresis, pero creo que uno de sus favoritos fue el que pone en relación la imagen en el sentido más restringido del término con el texto. Ambas formas de la escritura, grafemáticas, practicadas por ella, y aquí la segunda anécdota. Tuve el gusto de escribir a 4 manos varios trabajos. Uno en particular fue sobre un libro de artista, sobre los que también escribió desde el punto de vista del análisis literario y la crítica literaria Elsa. Bueno, se llamaba el libro Exquisite Pain, un libro de Sophie Calle, un libro sobre el duelo, del desamor y de la muerte,
sobre la relación paradójica entre lo personal y lo público, entre la pérdida de toda esperanza privada y el desvanecimiento del dolor mediante su colectivización. Tengo que decir que tanto compartimos el pensamiento que leyendo el texto hace unos días me costó trabajo saber qué escribió cada una. Así describíamos el libro de Sophie Calle. Exquisite Pain, publicado originalmente en el 2003. Es un librito gris con una tipografía de color rojo metálico y cantos también metálicos. En una de las primeras páginas hay una definición de su título. Exquisite Pain, dolor exquisito, en medicina quiere decir sufrimiento agudo, punzante. El libro es el relato del alegórico dolor. Bueno, Erika, si nos escuchas, si quieres, apaga tu cámara porque se trabó. Entonces, em, vamos a leer un mensaje de los que mandaron para Elsa este, en lo que Erika. Si Ay, quieres, no, porque sí, porque no. yo tengo el documento abierto, gracias. Entonces esperamos un momento y mientras tanto leemos el mensaje de María Ordóñez, quien escribió: Elsa para mí significó un apoyo y un ejemplo de lo que debe ser un maestro universitario. Alguien que escucha a su alumno y se preocupa genuinamente por su bienestar. Sin su impulso, yo no estaría donde me encuentro hoy. Erika, leímos el mensaje en lo que te podías conectar y vi Creo que ya que estás otra vez. Erika ya pudo entrar otra vez. Sí. Sí, muchas gracias. Se desconectó el Zoom. Qué bueno que solo fue el mío. Bueno, me quedo donde creo que me quedé. Eh, bueno, entonces decía, entre la imagen y el relato nos habla además de la necesidad y de la responsabilidad de dar cuenta de la experiencia singular de cada cual, de una verdad que no es absolutamente privada ni absolutamente pública, que es subjetiva y a la vez comunicable. Creo entonces que uno de los rasgos del estilo cuidadoso de mi amiga hereda estas reflexiones sobre la alegoresis y su puesta en práctica. Ella misma, dibujante y escritora, ofrece en cada uno de los números de Acta Poética, en la relación entre las portadas, las presentaciones, sus propios artículos y el cuidado de las ediciones, lectura, organización, corrección de textos, un ejercicio crítico que aguarda ser leído, es decir, interpretado y empleado en el sentido de Benjamin en su conjunto. Aquí recupero la etimología del verbo cuidar, del latín cogitare, pensar. Su estilo es también el del cuidado del pensamiento crítico y la creación, un estilo que compartió con sus estudiantes y que es a la vez parte de su herencia y de nuestra deuda. Y muchas gracias. Gracias, Erika. Em, si quieres, Lucián. Sí, bueno, yo fui ayudante de Elsa los últimos 2 años y siguiendo un poco su personalidad, preferí no escribir nada y hablar desde el corazón. Y en medio de esto utilizaré fragmentos de 2 poemas de Sor Juana que parecieran haber sido escritos para Elsa: En perseguirme mundo que interesas y La mexicana musa, hija eminente. La mexicana musa, hija eminente de Apolo y que las 9 aún más divina. Esto me recuerda a Elsa con todo el corazón. Creo que ella era verdaderamente la hija de Apolo que todos necesitamos como estudiantes. Esta única poetisa de ese talento
que no desperdició y que empleó y que aún le envidia mi amor, que es Lincia Tiento. Ella jamás estimó tesoros ni riquezas y así siempre le causó más contento poner riquezas en su entendimiento que no entendimiento en sus riquezas. Eso fue lo que nos enseñó y ese era el cuidado que quería tener con nosotros, que aprendiéramos ese cuidado académico, pero no persiguiendo fama o riqueza, sino el conocimiento, como hizo ella siempre. En esta parte donde Sor Juana dice, yo no estimo hermosura que nacida es despojo civil de los colades, ni riqueza me agrada fe mentira, teniendo por mejor mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Siento que se encuentra la esencia de Elsa, dedicando sus tardes libres a escribir, a pintar, a dibujar, a editar la revista, a preparar las clases, a calificar un examen o revisar un trabajo de forma meticulosa, buscando corregir siempre de forma amable a cada uno, una y une de sus alumnos, de modo que no nos permitía cometer errores, pero siempre tenía esa ternura profunda para decirnos lo que habíamos hecho mal. También pienso mucho en ella de forma más cercana y un poco cómica en el segundo segmento del poema, la mexicana musa cuando dice Sor Juana, qué sutil si discurre, qué elocuente si razona, si habla, qué ladina, y si canta de amor, cuerda es tan fina que no se oye rosado en lo indecente. En realidad encuentro a Elsa en estos versos. Era sumamente dulce para hablar, aun si estaba diciendo no a lo que uno le decía. Siempre que tenía algo que decir encontraba las palabras perfectas para transmitirlo. Era elocuente al razonar. Y siempre hacía chistes bastante herejes y se disculpaba con sus alumnos que eran creyentes. Si habla que ladina, pero verdaderamente a uno no le molestaba cualquier comentario que pudiera hacer, cualquier broma. Y lo verdaderamente más bello de ella era esa cuerda fina que eran sus cuerdas vocales, que nos cantaba de amor en cada clase. Encontró la forma de cantar y jamás fue indecente con nadie. En verdad, pareciera que Sor Juana pensó en ella al escribir estos poemas, porque la encuentro en cada línea, y no solo de estos poemas. Considero que en sus últimos días debió preguntarse, en perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? De todo corazón, enhorabuena, peregrina sea, por si vago, tal vez mi pensamiento se encontrase contigo en tus ideas. Gracias. A ti, Lucian, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gabriela. Hola. Em, bueno, yo escribí un texto porque sí necesitaba poner en orden lo que quiero decir. Em, y escogí un pequeño fragmento de un libro con el que suelo dar clases. Em, y bueno, yo voy a hablar justo sobre cómo Elsa, enseñándome a dar clases, me enseñó a observar a los demás. Y bueno, hola a todas, todes, todos. Yo soy Gabriela Palapa
y fui alumna de Elsa 2 veces en mi vida. El día de hoy quiero hablarles de ella y las enseñanzas que me dio, pero no precisamente de las enseñanzas literarias, que fueron muchas y cruciales, sino de aquellas que suelen estar en la sombra, de las que sostienen todas las acciones que se ven en la luz del día. Elsa fue mi maestra de teoría literaria. Dirigió mi servicio social en Acta Poética. Fue sinodal en mi tesis de licenciatura. Y fue mi maestra nuevamente, pero para que yo pudiera dar clases y dirigir grupos. La primera vez que fui su alumna me enseñó a pensar por mí misma, a desarrollar un pensamiento crítico y a observar la variedad de componentes de un texto. La segunda vez me enseñó a pensar en y para los demás. Me enseñó las complejidades de la docencia y la cualidad multidireccional de la labor docente. En esta segunda ocasión, aprendí que para dar clases, lo mínimo necesario no es dominar los temas, sino entender a tu alumnado, su contexto, sus emociones y sus necesidades. El primer año de adjuntía revisé todo con ella, pues yo había pasado por alto aspectos importantes a la hora de calificar exámenes, tales como quiénes lo habían presentado, cuánto se tardaron en resolver el examen, cuál había sido su constancia durante las sesiones, etc. Mi primera aproximación había sido fría y estadística, pero ella, consciente de mi necesidad de entender todo lo que hago, me explicó con detalle emocional y social la importancia de atender cada uno de estos aspectos antes de asentar una calificación. Me enseñó a observar a quienes tenían cambios emocionales, para bien o para mal, a quien llegaba tarde, a quien participaba, a quien parecía atravesar momentos difíciles. Mm, Perdón. Am, a quien estaba en cuerpo, pero no en mente. Por supuesto que esto fue un proceso largo y no lineal. Es más, creo que ese proceso continúa hasta el día de hoy, pues reconocer la esencia de cada uno de tus estudiantes no es una tarea fácil, aunque tengas la guía y el cuidado de una maestra experimentada. Elsa era capaz de reconocer la esencia de las personas bajo su cuidado, y eso le permitía identificar sus procesos de aprendizaje y los límites adecuados para cada personalidad. Aprender a dar clases con su guía marcó el inicio de un camino de confrontación. Tuve que reconocer mis propios prejuicios, heridas y debilidades, porque en realidad no puedes abrirte a otras sin antes entender tus limitantes. No somos máquinas de enseñanza, ni el estudiantado es una esponja que absorba todo sin cuestionamientos. Somos seres complejos con procesos internos y externos que intentan entenderse y aprender en el camino. Reconocer nuestra singularidad es un paso crucial para dirigirnos hacia un aprendizaje genuino. No podemos cuidar de otros sin antes habernos reconocido. Aprendí también que cuando decimos que la docencia es una actividad transformadora, solemos pensar en términos de progreso y linealidad, pero esto tampoco es necesariamente así, pues cada sensibilidad, cada mente trabaja de maneras distintas, y es la persona que ofrece la enseñanza quien tiene la posibilidad de guiar a partir de su propia realidad y de la de quien aprende. El resultado siempre será diferente para cada persona, y ese es uno de los aspectos más fascinantes de esta labor. A nivel personal, Elsa me ayudó muchas veces a identificar mis errores. Ya fuera de manera directa o indirecta, siempre me daba la guía para regresar a mi línea. Después de ser su adjunta, volví a ella en busca de consejo en incontables ocasiones. Siempre pensé que tendría la posibilidad de hacerlo una vez más. Pensé que tendría más tiempo, pero el tiempo me venció. El fragmento que quiero compartir es breve. Pertenece a Un mago de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, un libro que suelo usar en mis clases. En él, el protagonista Goethe huye derrotado y traumatizado. Tras un grave error, agotado y perseguido por sus propios temores, queda atrapado en la forma de un halcón. Confundido y hambriento, con la poca humanidad que le queda, vuela instintivamente hacia su maestro, Ogień, el silencioso, aquel que le dio su nombre verdadero y sus primeras enseñanzas. Goethe sabe que Ogień no lo juzgará,
que con simple quietud y compasión le ofrecerá un refugio para recuperar su forma y su camino. Escogí este fragmento porque siento que muchas personas que estudiamos con ella, ya fuera para literatura o para docencia, hemos regresado a su lado buscando por lo menos un poco de esa calidez, buscando algo que nos devolviera la idea original de lo que queríamos ser antes del miedo, la presión y las dudas. El fragmento es este. Ged había tomado la forma de un halcón en un momento de cólera y peligro, y cuando había huido de Oskil, solo había tenido un pensamiento: volar más rápido que la piedra, más que la sombra, escapar para siempre de aquellos páramos glaciales y traicioneros, volver a casa. La furia y la ferocidad salvaje del halcón, comparables a las que él sentía, se habían adueñado de él, y la voluntad de volar era ahora la voluntad del halcón. Durante ese largo vuelo a la luz del sol y las sombras de la noche, había usado las alas del halcón y mirado con los ojos del halcón, olvidando sus propios pensamientos, hasta no conocer al fin nada más que lo que conoce el halcón: el hambre, el viento y el vuelo. En ese vuelo había llegado al mejor de los puertos. Pocos habían roque y solo uno en Gont que pudiera devolverle la forma humana. Despertó huraño y silencioso. Ogion tampoco le habló ese día, pero le dio carne y agua, y dejó que Ged se sentara junto al fuego, encorvado, hosco y taciturno, como un gran halcón extenuado. Y cuando llegó la noche, Ged durmió. En la mañana del tercer día, cuando el mago estaba sentado junto al fuego, contemplando las llamas, se le acercó y dijo: Maestro, bienvenido, muchacho, dijo Ogion. He vuelto a ti tan insensato como me fui, dijo el joven, la voz áspera, grave. El mago le sonrió e invitándolo con un gesto a sentarse frente a él, del otro lado del hogar, se dispuso a preparar una tisana. Y varias veces me pasó algo similar con él, que llegó toda confundida y confundida. Y ella me decía, bueno, a ver qué pasó. Y se ponía a hacerme un café, un té. Gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela. Andrea. Hola, hola a todos. Em, pues bueno, yo también redacté lo que quería contarles porque si no, de otra manera no lo iba a lograr. Así que ustedes disculpen, pero procederé a leer. Am, este texto titulado For If the Fucking Flies celebra la memoria de Elsa. Es para Cecilia y Marianela, a quienes agradezco su reciente y futura compañía. También es para Regina y Rodrigo, epígrafes de la ternura. Yo creo que si rompiera mi tesis, me quedaría una esfinge sin nariz. Y todo el mérito sería de Elsa, por supuesto. No pretendo aburrirlos con los pormenores de la democracia ateniense como régimen trágico, una lectura a partir de Cornelius Castoriadis. Basta y sobra decir que para aquel filósofo, la docencia es el único oficio que exige amor. Amor por la sabiduría, amor por la belleza y amor por el bien común. De ahí que desde el momento en que quise reflexionar sobre las ideas de ese pensador, no pudiera recurrir a nadie más sino a Elsa para guiarme a través de ese camino. Camino que se hizo más largo y difícil de lo que me habría gustado, pues la vida no tardó en imponerse. Entré a mi primera agencia de publicidad como correctora de estilo. Sin embargo, pronto descubrí que tenía un talento natural para venderle a la gente cosas que no necesita. En aquel mundo frívolo y lleno de espejismos, me convertí en una estrella en ascenso que cada vez dedicaba menos tiempo a pensar en la antigüedad grecolatina. Si bien la publicidad se convirtió en el patio de juego en el que podía mostrar libremente una parte de mí que era imposible expresar, que era y que es imposible expresar en el territorio de la academia, esa con A mayúscula, me avergonzaba confesar a qué dedicaba mi vida. Fue así hasta que Elsa me contó que, antes de ser maestra de teoría literaria, ella también había sido publicista. Siempre supe que Elsa era enemiga de la solemnidad. Ahora descubría que también le gustaba jugar. Reconocerme en esa breve parte de su vida no solo incrementó mi admiración por ella, también cambió la vergüenza que sentía
ante mi malvado y despreciable oficio, por algo parecido al orgullo. Me habría gustado que la explotación laboral hubiera sido la única piedra en mi camino como tesista. Sin embargo, la muerte no tardó en imponerse. La primera vez que escuché un "no hay nada más que hacer" no fue en el Salón 103 de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo ya había escuchado esa sentencia años antes, cuando el mal del cangrejo se cruzó en mi camino para perseguir a otra mujer por la que también sentía y siento un profundo e irreemplazable cariño. La tesis volvió a quedar en pausa. En aquel entonces me dediqué a abrir y cerrar ventanas, enfriar y calentar agua, subir y bajar escaleras, guardar y contar los días, orbitando a capricho del espantoso mal del cangrejo cuando se revela incurable. Me tomó mucho tiempo dejar atrás ese episodio y abandonar el mundo corporativo en el que me escondí para dejar de pensar y de sentir. Cuando por fin tuve la fuerza de retomar mi vida académica, donde la dejé, volví a Elsa, quien a pesar del tiempo transcurrido, aceptó recibirme inmediatamente, con la misma disposición y cariño de siempre. Hablábamos por teléfono, intercambiábamos correos. Yo no sabía que estaba enferma. No me lo dijo hasta que nos encontramos en la facultad y estúpidamente pregunté por qué se había cortado el cabello. Todos aquí sabemos que ese rasgo siempre fue su marca de agua. Me sentí tan tonta cuando me contó el motivo que meses después yo también me corté el cabello, más corto de lo que jamás lo había tenido. No fui consciente de por qué lo hice hasta que el diván de mi psicoanalista me hizo reparar en el verdadero motivo de mi nueva imagen. Elsa mejoró, pero solo por un tiempo demasiado breve. Fue entonces cuando por segunda ocasión en mi vida escuché esa frase, no hay nada más que hacer. Ante la falta de un Dios al que pudiera cuestionar sobre las injusticias del mundo, sentí algo más sucio y más furioso que la ira. Confieso que aún lo siento. Pero no quiero terminar este texto hablando de lo enojada que estoy. Después de todo, ¿qué es la vida sino un cuento lleno de ruido y de furia? Así que volveré a la última vez que vi a Elsa, porque esa frase que asesinaba cualquier esperanza no fue la única que compartimos. Pensando en la lentitud de la burocracia académica, Elsa insinuó que quizás debería comenzar a pensar en otro asesor. For if the flies, la interrumpí. Y ella asintió con un for if the fucking flies. Sonreí al escuchar que seguía siendo ella, que siempre seguirá siendo ella. Esa vez también le mostré mis nuevos tatuajes. Mira, Elsa, ahora soy un delincuente. Después de que una breve risa se escapara del cerco de sus dientes, como cantara Homero, Elsa respondió, sí, un delincuente muy tierno. No es que mis tatuajes sean melosos. Llevo en el brazo derecho, ese con el que escribo, una mano cuyo dedo índice apunta al cielo, plegaria para que la luz toque todo aquello que comience y termine. Y un poco más arriba, un par de falsos querubines. La querubina lleva un par de cuernitos de diabla, además de un corazón en la mejilla, y el querubín una aureola angelical. Son falsos porque no son querubines, sino metáfora. Metáfora de Regina, que me dice, en una nota de voz enviada por su madre, tía Elisa, nombre con el que me conoce mi familia, ya estoy aquí, llegando a la casa, te extraño. Metáfora también de su hermano menor, quien brinca a la nota de voz con un yo también, y tras un ¿qué le digo, mamá? Seguido de pues no sé tú, lo que quieras, envía un tía Elisa, te amo. Y entonces me doy cuenta de que de una u otra manera, el amor siempre encuentra la manera de imponerse. Y eso es lo que importa. Creo que esa fue una de las grandes enseñanzas que recibí de Elsa. Podría continuar divagando, pero abandonar este texto ahora, pues Negrita, otra inmensa forma de amor en mi vida, se resiste a ir a su cama y permanece aquí, a pesar del frío de la madrugada, medio vigilante y medio dormida, mientras termino de escribir sobre algunas de las infinitas maneras de cuidar. Gracias y les mando un fuerte abrazo a todos, a todas, a todes.
Ay, Andrea, muchas gracias a ti. Em, Maddie. Hola, buena tarde. ¿Sí me escuchó? Sí, ok. Bueno, en principio, gracias por invitarme a este homenaje a alguien que necesita ser homenajeada. Em, yo voy a empezar mi participación no con la lectura, sino con un agradecimiento en viva voz. Sí, se lo quería decir yo lo quería decir. Entonces, gracias, amada Elsa, por ser mi mentora en esta noble labor de la enseñanza. Gracias por introducirme en el feminismo, en el humanismo y sobre todo por ser parte en la historia de mi transición, por ayudarme a forjar mi disrupción, mi fortaleza y quién soy. En este espacio donde se rememora y encomia a nuestra querida Elsa y se rescata un tema abordado en demasía por ella, la politización de los cuidados, quisiera hablar de los cuidados a la identidad y a la dignidad, pues es necesario hacerlo dado el contexto actual del país en el que vivimos. Así pues, la política de los cuidados busca el bienestar integral de las personas mediante acciones públicas y sociales que permitan la garantía y efectividad de dicho bienestar. Y es bajo este entendido que pretendo abordar el tema ayudándome de los fragmentos de Orlando de Virginia Woolf, una obra que por cierto me presentó Elsa durante una sesión en el aula donde asistimos pocas alumnas, y fue entonces que con esta excelente profesora y ser humana tomé una clase que marcaría mi vida para siempre. Orlando era un joven apuesto que un día es visitado por Nuestra Señora de la Pureza, de la Castidad y de la Modestia mientras duerme y lo convierte en mujer. Abro cita, él era una mujer. Cierro cita. Recuerdo una clase de retórica y poética donde nuestra querida Elsa nos preguntó a todas las mujeres del grupo qué nos hacía mujeres. Nos pidió cerrar los ojos, que no fuéramos reduccionistas y que no pensáramos en nuestro sexo. Ninguna respondió a tal cuestionamiento. Yo prometí llevármelo de tarea. Hice la tarea, pero no la terminé. La he ido pensando, repensando y reflexionando, puliendo con viejas y nuevas herramientas y hasta el momento mi tarea se encuentra abierta a nuevos descubrimientos, anexos y correcciones. Por ahora, pienso que me hacen mujer las experiencias que he vivido, la otredad de la que habla Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Como mujer trans, evidentemente nací con privilegios propios de mi sexo. Sin embargo, me fueron paulatinamente arrebatados en tanto que me fui mostrando desde pequeño homosexual. Posteriormente renuncié a los pocos privilegios que aún poseía, pues soy una mujer trans que, como las demás mujeres, ha vivido experiencias de discriminación, abuso, hostigamiento y otredad debido a mi identidad sexogenérica. Abro cita. Orlando se había transformado en una mujer, imposible negarlo, pero en todo lo demás, Orlando seguía siendo exactamente quien había sido. El cambio de sexo modificaba su porvenir, pero en absoluto su identidad. Su cara, como lo pueden demostrar sus retratos, era casi la misma. Su memoria, de ahora en adelante, por cierto, los convencionalismos nos indican que deberemos referirnos a ella en lugar de a él, podía remontar sin obstáculos el curso de su vida pasada. Cierro cita. Abro otra cita. El cambio se había operado sin dolor y de manera tan minuciosa y perfecta que ni la misma Orlando se extrañó. Muchas personas, en vista de lo anterior y alegando que tales cambios siempre de sexo no se dan en la naturaleza, se han esforzado en demostrar A, que Orlando había sido siempre una mujer, B, que Orlando es ahora un hombre. Biólogos y psicólogos resolverán. Bástenos formular el hecho directo. Orlando fue varón hasta los 30 años, luego se volvió mujer y lo ha sido desde entonces. Cierro cita. A continuación, después de cada cita, me gustaría pronunciar algunos puntos importantes desde mi trinchera trans, que por cierto, Elsa fortaleció con sus continuos comentarios amables y proporcionándome herramientas para cuidar mi dignidad. Es necesario cuidar que se respete nuestra existencia trans tan solo con nuestra enunciación, pues como dijera Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. A nadie le debemos pruebas que acrediten nuestra existencia e identidad.
Las falsedades hechas por personas oportunistas no deberían desacreditar a toda una comunidad que ha sido históricamente relegada y marginada. La existencia trans lo es desde antes de su enunciación. Me explico. Incluso antes de que yo tuviera conciencia de mi transexualidad, yo ya era mujer. Como argumenta la vida que he llevado, donde destaca, lamentablemente, un historial de violencia y discriminación que solo se explicaría si la persona en cuestión fuera una mujer. Abro cita. Orlando ahora se había lavado y vestido con esas casacas y bombachas turcas que sirven indiferentemente para uno y otro sexo, y tuvo que enfrentar su situación. Todo lector que haya seguido con alguna simpatía su historia convendrá en que esa situación era de lo más precaria y molesta. Joven, noble y hermosa, Orlando se encontraba en el trance más delicado que pueda concebirse para una joven dama de alcurnia. Cierro cita. Ser mujer trans es una experiencia personal, no general, subjetiva, no objetiva. Ser mujer trans es un proceso y por lo tanto paulatino. A nadie le debemos feminidad estereotípica, pues esos elementos, al menos desde mi perspectiva, no me hacen más o menos mujer. Así pues, debido a las diversas situaciones a las que nos debemos enfrentar, es necesario no solo cuidar, sino también defender nuestra identidad y dignidad. Sé que todas las demás mujeres no lo son por su inclinación al color rosa, pues no es menos mujer quien prefiere otro tono, por tener cabello largo, dado que no es más o menos mujer quien lo traiga corto, por el uso de vestidos y faldas, ya que quien usa pantalón y camisa tampoco es menos mujer. Ni siquiera si comenzáramos con postulados biologicistas, podríamos asegurar quiénes son o no mujeres, pues hay mujeres con senos más o menos desarrollados y eso no las convierte en más o menos mujeres. Hay personas con vulva que pueden concebir hijos, con diferencia a otras, y eso tampoco las hace más o menos mujeres. Entonces, ¿qué nos hace mujeres? Finalmente, habiendo hecho un muy breve recorrido por las amplias enseñanzas de nuestra querida Elsa, de su generación de interés e ideas a sus alumnas, alumnos y alumnes, de la exposición de Orlando de Virginia Woolf, de la existencia trans, la dignidad y la identidad, es que les hago una última pregunta a manera de reflexión y conclusión. ¿Qué es la transexualidad? Bueno, aquí cierro mi participación y pues muchos aplausos y besos a mi querida Elsa donde quiera que esté. Gracias. Muchas gracias, Madi. Escuchamos ahora a Mariana. Sí, hola. Bueno, con un poco de temor de sonar un poco repetitiva, porque creo que podría llegar a serlo. Bueno, yo me presento para quienes no me conozcan. Yo fui alumna de ELSA en el 2016 por primera vez. También fui su adjunta en el 2018-2019 y también fue lectora de mi tesis, entonces también hay parte de su pluma en ese trabajo. Hice mi servicio social también con ella en Acta Poética, entonces bueno, son casi cerca de 10 años de haber estado conviviendo con sus espacios, ¿no? La pandemia y ese tipo de cosas, conviviendo con Elsa. Entonces yo también escribí algo porque por sí me ha parecido caótico todo este proceso. Espero que haya llegado a algún orden este texto. Y voy a leer un fragmentito de un trabajo que justo me permitió escribir Elsa en el 2016. Traté de no hacerle correcciones, un poco para que vean cómo Elsa dejó hablar a esa Mariana de 20 años. Entonces, bueno, Elsa era religiosamente cuidadosa. No me malinterpreten. Como buena clasicista busco transmitir el sentido etimológico de la palabra religiosa, pues significa volver a ligar, a vincularse con la espiritualidad. Y sí, ella me enseñó eso, que la academia y la vida no están desvinculadas, que una no puede ser otra sino la que es, porque lo que te atraviesa día a día se manifiesta en cada uno de tus actos, afectos y procesos. Ella era consciente
Ella era consistente con sus discursos y enseñanzas, prestaba atención a cada uno de sus estudiantes, detectaba cada señal de inestabilidad o malestar y con tan solo hacerlo manifiesto comenzaba un proceso de cuidado colectivo mediante estrategias simples o no tan simples como escuchar, hablar, brindar herramientas y posibilidades para habitarse y cohabitar. En mi caso, Elsa fue de las primeras personas con las que pude hablar de la ansiedad sin sentirme juzgada, invalidada o incapacitada. Fue ella la que hizo de la academia un refugio en mis días de desolación y desesperanza. Quien me enseñó a sentir con los textos. Por ello quiero compartir con ustedes un comentario elaborado en 2016 cuando fui su alumna por primera vez. El texto es un ejercicio en torno a sobre lo sublime de Pseudo Longino y la petición de Elsa era que aplicáramos lo leído en nuestras experiencias de vida. Entonces yo aquí empiezo con un epígrafe, curiosamente de un bolero, que dice: de las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas, al arrullo de su plena juventud. La luna de octubre es algo sublime. Considero que lo es porque me recuerda a cada persona con la que he compartido mi afición por ella, cada historia que he contado, cada recuerdo o pensamiento que ha surgido bajo su mirada. Su naturalidad despierta la emoción donde se requiere, justo como lo plantea Pseudo Longino. La grandeza, la grandeza, dicen, es congénita y no sobreviene con la enseñanza. La única técnica para llegar a ella es por aptitud natural. Cierro cita. La luna es por sí misma y crea. La luna es sublime por naturalidad. Así existen oradores que poseen esa grandeza para crear lo sublime, pero por ser más terrenales que la luna necesitan desarrollar una técnica para llevar a cabo una composición que haga posible esta creación. Para que lo sublime sea posible dentro de un discurso es necesario dejar pensando, y esto es complicado porque las personas que nos escuchan o leen difieren en edades, ocupaciones, modos de pensar, condición social, condición sentimental y gustos. El impacto que debe de crear el discurso debe de afectar sin importar los factores anteriores. Para ello el orador cuenta con diversos elementos que debe incluir en su composición, sin exagerar en poner más de algunos que de otros. Pero realmente, ¿quién puede crear algo sublime para todos? Así como para mí, la luna es sublime por su belleza, por su significado en mi vida. Puede que para muchos de ustedes no lo sea y no entiendan por qué mi adoración hacia ella. Lo sublime tiene que ser la cima, pero ¿la cima para quién? Creo que si existiera lo sublime, creo que sí existe lo sublime, pero aún no ha sido experimentado como tal y tal vez nunca sabremos cómo percibirlo. Y ese fue lo que yo le entregué a Elsa. Yo creo que no me acuerdo muy bien de su reacción, pero a mí me sorprendió, bueno, que no fuera tan académico, pues. Y bueno, solo cierro con un agradecimiento también a Elsa. Elsa me enseñó a pensar los cuidados como algo colectivo, una ritualidad. Ella fue una chispa para encender mi potencia, para seguir actuando y pensando. Me dirigió otras chispas aquí presentes, por ejemplo, como Marianela y Cecilia, y se lo agradezco enormemente. Muchas gracias, Elsa, por permitirme escribir sin alardear, solo sintiendo. Hasta muy pronto, querida Elsa. Gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Eugenio,
Muchas gracias. Voy a leer un texto muy chiquito, em, pero bueno, les agradezco mucho haber podido escuchar todas sus palabras, la verdad. Em, Nos reunimos gracias a Walter Benjamin, primero en una clase y luego en un seminario de investigación junto a Esther, a Marianela y a muchos otros que por años transitaron un espacio de confluencia y conversación abierta desde la diversidad, cuidando esa diversidad en el diálogo colectivo. Y Walter Benjamin era uno de los pensadores de referencia de Elsa, aunque ella lo leía, como todo lo que hacía, con libertad y ternura, pero también con un ojo muy crítico. De Benjamin le gustaba su escritura fragmentaria, el uso de las citas como constelación de la memoria, su interés conjunto por la palabra y la imagen, por los libros infantiles y los volúmenes ilustrados. Mientras hablábamos en el seminario, Elsa dibujaba en su cuaderno. A veces interrumpía el dibujo y apuntaba un fragmento del diálogo, y luego seguía dibujando. Un ojo al cuaderno, otro a todos nosotros. Entraba en la discusión y volvía a ese montaje de fragmentos, a esos cuadernos que eran como una forma de la escucha, del pensar en común y de la memoria. Escribe Elsa. Benjamin sigue las huellas de la escritura fragmentaria de los románticos alemanes como vía que concreta en el filósofo el trabajo del investigador y del artista. En eso quizás se veía a sí misma Elsa, investigadora y artista. Ella concretaba esta doble faceta en la práctica del fragmento y en su ética, en su política. Nos encantaba la imagen de la vasija rota. La traducción, la escritura, el pensamiento buscan juntar y reparar los fragmentos olvidados de una realidad y una historia desintegrada, sin esconder las heridas. A la sombra de la incompletud, escribe ella, como una tarea, decía, no destinada al fracaso, sino a un trabajo continuo que no tiene fin ni puede aspirar a la totalidad. Con Elsa, esta tarea como práctica permanente se concretaba en la que creo era otra forma de arte e investigación, el conversar. Alrededor de una mesa, cafés y pancitos, podíamos estar horas tejiendo y perdiendo hilos, reanudándolos. La conversación era el arte de la digresión, no de la línea recta. Nos íbamos por diferentes caminos, nos interrumpíamos con cariño, porque del fragmento de uno surgía el recuerdo de otra y otra puerta, otra trama por seguir. Luego volvíamos. Siempre había retorno, repetición. Nos volvíamos a contar, a citar, a encontrar en esa repetición. Anécdotas, reminiscencias, lecturas, conceptos, prácticas. Cualquier campo dibujaba el mapa de una relación, de un saber. Podría juntar aquí esas piezas, las conservo. Pero lo más importante era esto que aprendimos juntos, el cuidado de la conversación y en la conversación, con aquella etimología tan bella, tan atinada, dialogar como habitar en compañía, dando muchas vueltas, ¿por qué no?, en el movimiento. Fue un aprendizaje paulatino, claro, pero casi sin que me diera cuenta, en muy poco tiempo, ahora lo pienso con asombro, pudimos reunirnos sin esconder nuestra fragmentación, sin tenerle miedo a mostrar fragilidad, lo vulnerable que somos todos, y a sugerir sutilmente, aunque fuera en silencio, las marcas del dolor, dándonos tiempo para ello, y para la alegría, claro, la risa, a contrapelo de una universidad, de una academia que parece, demasiadas veces, querer expulsar todo esto con su línea recta productivista, sus competencias mezquinas, sus puntitos y jueguitos de poder, su estructura antidemocrática. Con Elsa observábamos todo esto y a la vez, desde adentro, construíamos otra mirada hacia esos resquicios por donde pasan las resistencias minúsculas, los cambios persistentes. Eh, y ahora las aulas, la facultad, aquel instituto ya tan vacío, este cuarto, están infinitamente más solos.
pero seguimos conversando, dando vueltas en compañía, resistiendo con las ausencias. Lo aprendimos con ella. Gracias. Ay, muchas gracias, Eugenio. Marco, Ay, yo también voy a leer porque no voy a poder. Conocí a Elsa en 2009, que fue mi maestra de teoría. Luego fui su ayudante y por 2012, 2015, y de ahí, por ese compartir, se produjo una larga amistad en la que la conocí como persona fuera de los muros. En los cursos de Elsa, la teoría literaria era y es más que acercarse al texto, más que hieráticas e inertes categorías, conceptos, andamios o palabrejas para la literatura. La teoría se convirtió para mí en un sitio desde donde apreciar la existencia del ser y en el ser, donde el texto es encarnación de nuestra posición ante la vida, y de Elsa comprendí que el texto literario es texto vivo que pensamos y nos piensa, que no existe en un vacío fijo, arqueológico, fósil, sino que fluye de su presente al nuestro y que leemos atravesados por nuestras subjetividades, nuestras vivencias, nuestras posiciones ante la vida. Si para Bakhtin la actividad cultural del ser humano se compone de lo ético, lo estético y lo cognitivo, de vida, arte y ciencia, en él se ve la realización de una vida, una, vital, creadora y creativa, total, consecuente consigo misma, sin medianías. Maestra, amiga, consejera, compañera, madre, espíritu candoroso que ofrecía palabras de aliento a quien los requiriera, opaba las ocurrencias que se le propusieran, simplificaba las madejas existenciales que se le contaran, celebraba las dichas que uno lograba. Esas divisiones son nombres, andamios, conceptos, palabrejas que nombran cara de su ser único. Antes que clases, universidad o academia, antepuso a las personas, sus cuidados, sus malestares, sus inquietudes, sus desvaríos. En ella, los límites de lo decible y lo indecible, lo escribible y lo legible eran indisolubles. Su mirada, su cuidado, su amor, su pensar era uno para el mundo, para sus estudiantes, sus compañeros, sus amistades, sus hijos. Suya era una posición íntegra ante la vida que no renunció en pensar, vivir y sentir el mundo, pensar, vivir y sentir a las personas. Suya fue para mí una amistad hasta las últimas consecuencias, desde la teoría a la vida, desde la docencia a la política, desde la escuela al mundo, desde el ser a la literatura y vuelta al ser. Y nada más. Muchas gracias. muchas gracias, Marco. Voy a leer ahora yo. Yo también voy a leer porque como muchos de quienes han leído, si no leo no voy a lograr decir nada. Va a ser un poco raro porque Cecilia me pidió que iniciara y por eso he ido diciendo los nombres, pero va todavía Patricia después de mí porque ese es el orden que acordamos. Entonces, terminando yo le doy la palabra a Patricia que cerrará esta parte de este homenaje. Em, Quería escribir con todas mis fuerzas para este homenaje a la doctora Elsa Rodríguez Brondo, Elcita, pero siempre le he tenido mucho miedo a la hoja en blanco y ahora miedo a la palabra imprecisa o francamente equivocada, miedo al error, miedo a la voz quebrada, miedo al adiós. Hace 26 años Elsa y yo coincidimos en un seminario de investigación, el mismo del que habló Erika. Tomar la palabra en un entorno como ese ha sido desde que recuerdo un problema grande para mí. Al poco tiempo, Elsa propuso la organización de lo que dimos en llamar el seminario chico, la mesa de las niñas en el banquete académico. No lo hizo con afán condescendiente, todo lo contrario. Sabía muy bien que a veces hay que ayudar a la curiosidad, el entusiasmo y la camaradería a volar por encima del miedo. Fue también Elsa quien en medio de una mesa redonda que compartimos en un congreso, leyó por mí una cita del escritor sudafricano John Malcolm Coetzee, que yo fui incapaz de pronunciar en voz alta porque se me ahogaba la voz en llanto. La ponencia se leyó completa. Siempre escucharé su voz dulce sosteniendo mi lectura, sosteniendo mi voz quebrada, sosteniendo al personaje que aparece en la cita, quien a su vez se obliga a sostener el cuerpecito de un perro muerto. Elsa repetía a menudo una frase que resumía como la estrategia del salmón. Ya lloraré mañana, hoy no.
pero creo que una cierta forma del llanto es la tarea de hoy. Ya haré academia mañana, hoy no, o no tanto. Es difícil hablar de Elsa porque ella era múltiple: amiga, profesora, mamá, dibujante, poeta, lectora, crítica, escucha, cinéfila. Sobre todo, es difícil hablar de Elsa porque lo que más quisiera sería escuchar su respuesta y los muchos mundos de imagen y texto que esa respuesta me traería. La academia suele estructurarse en la figura de una flecha de un solo sentido que va de arriba a abajo, de profesores a estudiantes, de la experiencia a la ingenuidad. La flecha se dibuja en aulas, programas de estudio, conferencias y publicaciones. Y sin embargo, esa flecha no se sostiene por sí misma. Los estudiantes no podrían atravesar las aulas sin un sustento diario y sin amistades. Los profesores no podrían preparar cada clase sin lugares y materiales para hacerlo. Los investigadores no podrían publicar sin una cadena inmensa de personas que cuidan sus textos. Lejos de pensarnos como sujetos que saben y sujetos que deben obligarse a saber para estar a la altura de quienes saben, la amistad con Elsa nos enseñó a sabernos cómplices en el ensayo y los errores necesarios para que el saber sea común. Un territorio riguroso, pero común, rigurosamente compartido, que está siempre atravesado por los accidentes de la vida, que son muchos, y que sirve precisamente para sostener la vida cuando los accidentes son abrumadores. El seminario chico fue ese territorio. Las personas se fueron, las personas llegaron, las personas volvieron, el territorio quedó. Ahí, con Elsa, podíamos pasar de la fotografía de los insurrectos en las barricadas de París en el siglo XIX, vivos coreanos, hay otro artículo de Elsa. De los pasajes más complicados de Derrida, hay artículos de Elsa. A los álbumes ilustrados de Chontan, hay artículos de Elsa. Y hacer una escala a medio camino en la literatura mexicana, sus tesis. Todo mediante los barcos de papel, las escaleras, los anteojos, los telescopios y los lápices de sus dibujos. Hay quien hace de la academia una carrera. Para mí, y gracias a Elsa, ha sido más bien una manera de idas físicas metafóricas, pero persistir. Y una cosa muy importante, reír ante lo adverso. ¿Quién nos habría dicho a nosotros en filosofía o a muchos de ustedes en clásicas que el gran error de los grandes, como Aristóteles y su genealogía, habría sido no tomar con la mayor seriedad del mundo lo que significa una frase acerca de la muerte de un perro? El cuidado suele pensarse como una actividad invisible, pero no porque lo sea, sino porque hay ciertas estructuras que la ocultan. Con Elsa, la duda, lo precario, el estado de ánimo, la noticia del día, la preocupación personal, estaban tan a la luz como el encomio de Elena o las tesis de filosofía de la historia. Si de algo me arrepiento al haber heredado esa complicidad con lo mundano en el ámbito de la academia, es de no habérselo agradecido más, con claridad y en persona. Aún así, esa deuda es hermosa, porque para terminar citando a uno de sus autores favoritos, Derrida, en el Adiós a Emmanuel Levinas, de todo lo que ha pasado aquí a través de ella, y me da mucho gusto sustituir el él por ella, gracias a ella hemos tenido la gran fortuna no solo de recibirlo mientras vivimos, de la vida de ella, como una responsabilidad encomendada por quienes viven, para quienes viven, sino también la gran fortuna de debérselo a ella con una deuda ligera e inocente. Este no es un adiós a Elsa, sino el inicio de esa deuda leve que habremos de cuidar en común, como se cuida un texto,
como se cuida un cachorro, que no hará otra cosa que darnos más vida. Muchas gracias. Y le dejo la palabra a Patricia. Muchas gracias. Hola a todos, todas, todes. Como muchas personas aquí presentes, tuve la fortuna de compartir y coincidir con Elsa en un inicio, en tiempos de pandemia, donde nuestras interacciones dependían como ahora de una pantalla, y pese a ello ella siempre nos procuró un espacio no solo de aprendizaje, sino también de convivencia, intercambio más allá de completar tareas o terminar lecturas. Nos dio comprensión y contención en un contexto que no favorecía emocionalmente a nadie. Y gracias a esa primer cercanía, relación, vínculo con ella, eh, pude mantenerlo semestres posteriores. Ella fue la primera persona quien me orientó hacia mis intereses profesionales y me ayudó a llevarlo a cabo muchas veces gracias a los espacios que me facilitó. Pude atravesar también no solo esta etapa académica, sino la vida, y haciendo una remembranza de los distintos momentos que pasé junto a ella en la facultad, en línea, en el instituto, los consejos que me dio todas las veces que me escuchó y no solo me vio como una alumna más o una tarea más que tenía que calificar. Me quedé pensando en lo que nos deja una persona, sobre todo una persona como lo fue Elsa. Así que tomé todos esos recuerdos, consejos, espacios para escribir un texto para ella con el mismo amor que yo creo que nos une a todos, todas y todos aquí hoy, el cual les voy a leer a continuación. La enseñanza se puede ver como un hogar. Cada palabra debe abrir una ventana y no cerrar ninguna puerta. Contigo aprendimos que el pensamiento también es cuidado, que un argumento se sostiene sin olvidar la voz de quien lo dice, que el orden del discurso importa, pero también el valor de quien lo pronuncia. Nos mirabas con esa paciencia que arropa, como si detrás de cada duda estuviera un mundo lleno de comprensión, tu mundo. Así entendimos que la gramática del cuidado no se escribe con reglas, sino con presencia, que corregir es ofrecer abrigo, que debatir es un modo de amar, que enseñar es un trabajo invisible que mantiene el mundo en equilibrio, y que el pensamiento no se impone, se comparte, se ofrece y se cuida. Y en tu voz la enseñanza y la vida fue un consuelo, la palabra un refugio. El aula fue ese espacio luminoso donde aprendimos que el cuidado también es político. Ahora y siempre recordaremos tu voz, no exenta de ternura, sabiendo que pensar es cuidar, que escribir es sostener y que enseñar como lo hiciste es una forma profunda de amor y cuidado. Siempre contigo, Elsa, y gracias por tanto. Muchas gracias, Patricia, y bueno, muchas gracias a todas las personas que han participado. Ahora, Evelia, Olivia y yo nos vamos a permitir leerlos, bueno, dar voz a los mensajes que enviaron varias personas a través de los formularios. Me permito leer el mensaje de Ricardo Rosales de Paula Muñoz. Gracias por abrirnos los ojos a las realidades e interseccionalidades que nos atraviesan y que podemos abordar desde las teorías literarias. Leo el de Luis Ángel Sarabia Jasso. Mi adjunto de latín, Eric Jair Sánchez, nos recomendó a Elsa, pues dijo era la mejor. Y no se equivocó. Disfruté todas sus clases y cuando me tocó hablar con ella directamente me encontré con alguien comprensiva y abierta. Cuando se nos repartió tema para una exposición, me quedé sin tema. No recuerdo bien si fue porque falté o por algo más, pero me dijo algo que hasta ahora recuerdo. Me preguntó cuál quería yo, pues era importante trabajar algo que te guste. Y es una enseñanza que aplico con mis alumnos. La profesora Elsa me mostró cuán importante es hacer el salón de clases un lugar agradable para el estudiante. Le estaré eternamente agradecido.
Eduardo Daniel Romero Alfaro. Una vez estuve por no asistir a la facultad, pues estaba pasando por un momento difícil emocionalmente. Cuando llegué al salón, la doctora Elsa nos recibió con la misma sonrisa de siempre, puso una canción para introducir la cultura de la teoría literaria que veíamos en esa clase, y cuando empezó a enseñarnos por varias horas, olvidé por completo mis problemas. La profesora no solo nos transmitía su conocimiento, nos transmitía su amor por enseñar, su interés por cada alumno, alumna, alumne que se sentaba en su salón y la importancia del docente. Para la profesora era más que un salón de clases, era su manera de preocuparse por cada persona y darles un descanso de todo lo que había fuera de él. Por 2 horas uno podía dedicarse a disfrutar de la clase y aprender en un entorno seguro. La doctora Elsa no era solo la base de todo lo que un docente podría apuntar a ser, era el ejemplo de todo lo que una gran persona puede cambiar en la gente a su alrededor y creo que no hay mayor logro que esto. Mm, Alguien escribió en anónimo: sé que para muchas personas Elsa fue pieza principal en la carrera en cuanto al lado humano. En todo sentido lo fue, pero también nos atrapaba académicamente, dentro y fuera de los salones y los salones virtuales. Nos regaló parte de su magia retórica y de su humana suavidad. Esto se lo agradezco y queda en mí por siempre. Jacqueline Muñoz Rodríguez, la profesora Elsa siempre me inspiró. Fue una persona muy sabia y cálida. Cuando veía que estábamos agotados, nos daba palabras de aliento y confiaba en nuestras capacidades. En lo personal, recordaré siempre una vez que me acerqué a decirle que ya no podía continuar con la carrera. Se puso a revisar mis trabajos y a decirme que sería una gran escritora. Una parte de mí sabía que lo decía para que no me saliera, pero la manera en la que me lo dijo hizo que me motivara. Recuerdo su sonrisa, su mirada tan honesta y empática. Actualmente pude acabar la carrera y sigo trabajando por mejorar, pero sé que sin esa plática probablemente mi camino sería otro. Me dio esperanza y confianza aun cuando ni yo la tenía en mí. Sin duda era una gran profesora, pero sobre todo era una maravillosa persona. Andrea Lara. Gracias a la doctora Elsa Brondo pude entender la complejidad de la intertextualidad respecto a los autores clásicos y a aquellos autores contemporáneos que dedicaron su obra a retomar el legado sociocultural de Grecia y Roma en la materia que me tocó tomar con ella, la cual era Teoría Literaria 1 y 2. Sus clases siempre estuvieron llenas de espontaneidad, alegría, ingenio y de su increíble personalidad, pues nos compartió su conocimiento desde el amor, el cariño y el respeto a nosotros, sus estudiantes, los que tuvimos el honor de tomar clase con ella. Que su recuerdo se mantenga vivo en nuestros corazones y en la comunidad de letras clásicas el mayor tiempo posible. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Fernanda Morales. Es muy difícil poner estos sentimientos en palabras, pero agradezco inmensamente haber tenido el placer de conocerla. Nuestras pláticas y los momentos compartidos dentro y fuera de las aulas. Estoy más agradecida de todo lo que aprendí de ella y estoy segura de que siempre vivirá en el legado que dejó en todas las personas que la conocimos y la amamos. Patricia Villaseñor Cuspinera. A mi compañera cultivadora de cactus la recordaré por su sonrisa de cada momento, por su afán de perfección, por su apoyo a todos. Lucía Uribe. El amor y agradecimiento que le tengo a Elsa es tanto y tan profundo. El dolor y la tristeza de su partida se mezclan con el amor siempre creciente y día con día más enraizado y floreciente que le tengo a sus hijas, en quienes vive y vivirá siempre nuestra amada Elsa. Rocío Padilla, imagina un mundo donde la justicia sea exigida con amor, donde el amor sea demostrado con cada palabra, donde las palabras estén acompañadas de dibujos. Si dibujara este mundo sería con el rostro de una mujer de ojos grandes, pensativos, cómplices, que nos miran de frente con esperanza y alegría, como los dibujos de Elsa, iguales a ella, a su legado para nuestros mundos, un legado de amor, esperanza y alegría para cada uno de nosotros. Alfredo Rodríguez Brondo. Como estudiante fue muy brillante. Como compañera, una amiga entrañable. Como profesora, impartió valiosos conocimientos. Como escritora, legó interesantes muestras de su pluma. Como artista, plasmó bellas muestras de su lápiz y su pincel. Como madre, entregó toda su vida a sus hijos. Y como hermana, la única que tuve y extraño con todo mi corazón, simplemente maravillosa.
Gracias por este homenaje. Y me permito leer, ay, no sé si me toca a mí. Bueno, uno del chat de aquí de Zoom, de Espes. Creo que pronto se me acabará la batería, pero si no puedo conectarme, quiero decir esto sobre la doctora Elsa. Justo a la doctora la conocí en un momento muy difícil de mi vida. A mi mamá le había regresado el cáncer de hígado. Soy de las que todo se guarda, pero ella sabía que me pasaba algo, que no la estaba pasando bien. Un día se puso a platicar conmigo y me dijo que si en algo eh, me podía ayudar. Habló conmigo y porque si sabía las cosas no contestaba cómo era en los exámenes. Me dijo, andas demasiado distraída, me dijo muchas cosas más de consuelo. Nunca voy a olvidar ese detalle y claro, su clase fue un consuelo para mí cada viernes a las 8 a.m. Ale, por favor. Bueno, en lo que Ale puede hablar, agradecemos a sus hijas, a Isabel y a Fénix, que nos compartieron algunas fotografías de Elsa y Ale nos ayudó a hacer la cápsula con la que queremos cerrar este homenaje. Entonces, eh, Ale, Ok. gracias. Estamos en un café, ¿no? O sea, imaginario, pero estamos todos en un café. Agradezco mucho la presentación y para ver quién va a empezar primero, pues podemos hacer un piedra, papel o tijera. No sé si te parezca bien. Tan complicado meterse a un tema como es el de la depresión. No lo trabajé, en realidad no lo trabajé ni como paciente, afortunadamente, casi que ya me estoy volviendo una paciente potencial, pero sí es difícil tratar con algo de lo que nadie quiere hablar, nadie quiere reconocer y que se parece un poco a, pues, a la violencia de género, ¿no? Está ahí todo el tiempo, pero nadie la quiere ver. Entonces, comienzo la ponencia y quiero agradecer la invitación de las organizadoras, las profesoras Olivia Isidro, Cecilia Jaime, Evelia Arteaga y Leticia López Serratos. Pocas veces vemos el trabajo del psicoanálisis aplicado a los estudios clásicos, ya no ya la teoría literaria aplicada a los estudios clásicos, que cada vez es más frecuente, pero el psicoanálisis aplicado a los estudios clásicos es algo que no se ve todos los días y que va a ser de enorme interés, yo creo que para muchos y muchos alumnos de letras clásicas que nos acompañan. Bueno, muchas gracias, Ale. Pues esto es lo que teníamos
planeado, pero ahora queremos abrir el espacio por si alguien más de toda la gente que nos está acompañando quisiera mencionar algo, quisiera dar algunas palabras. Bueno, pues no sé, yo no alcanzo a ver. Sí, adelante, Ay, Claudia. perdón, Sí. perdón, es que no veo. Ajá. No te escuchamos, solo. Ay, si se puede una palabrita, no estaba yo programada, pero pues simplemente decirles que conocí a Elsa hace como 50 años, no, no tantos, pero unos 45, sí. Las dos estamos trabajando en una agencia de publicidad y bueno. Desde entonces fue mi amiga y mi maestra, mi cómplice en mil cosas. Estoy tremendamente conmovida. No nos veíamos casi nunca, pero estábamos siempre con el corazón cerca y todo este proceso de su enfermedad me lo pasé de desapercibido. Fue como un shock para mí. Todo esto que pasó, como que no agarré la onda que estaba malita de ese calibre y pues me siento con la ilusión y la esperanza de que me voy a volver a encontrar con ella porque la adoro y estoy feliz de ver a tanta gente que fue recolectando en el camino, a tantos amigos, alumnos, a sus preciosas hijas, hijes. Pues estoy feliz de encontrar a toda una comunidad de gente que la conoció, que la adoró. Y pues dar las gracias de que esto fue posible y me encantaría que inventemos más cosas y celebremos a Elsa. Ya platicaré con alguien que se anime y hacemos una pachanga en honor a ella, no sé, algo lindo para celebrar su grandiosa persona. Un abrazo a todo mundo, grandísimo a sus hijas y pues qué privilegio haber pasado por esta vida con una mujer tan bellísima como Elsa. Un beso a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si pueden hablar porque yo no veo las manos, entonces si hay alguien. Bueno, escribieron en el chat, escribió Ana Cristina Hernández, simplemente gracias. Nayeli Zárate, gracias por recordar a Elsa y compartir este espacio. Es una forma de celebrarla. Bueno, pues nosotras tres ahora vamos a tomar brevemente la palabra. Bueno, Mariana dice gracias por compartir este video tan lindo. Un saludo a Elsa donde quiera que esté, de parte de su alumna del Partido del Silencio, como me decía cuando tomé clases con ella por primera vez por ahí del 2010. Estoy profundamente agradecida por toda la ayuda que me brindó en lo académico y en lo personal. Iván, don Pablo y yo le mandamos un abrazo a sus hijas y a ella. Gracias por todo. Bueno, vamos a dar cada una de nosotras tres unas breves palabras para cerrar estos conversatorios. Yo, en lo personal, bueno, me parece que este espacio es para Elsa, así es que nos dedicaremos a hacer un balance que publicaremos más adelante en nuestras redes sobre lo que fue todo el conversatorio, ¿no? No sé si Evelia o Olivia. Bueno, yo nada más quisiera recordar una frase que Elsa pronunció en el año pasado en el coloquio de Letras Clásicas sobre los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras, y que me ha quedado como siempre, ¿no? Entonces, la recuerdo por eso, porque también siempre nos animaba y decía que había que hacer muchas cosas y en esa conferencia nos mencionó que siempre teníamos que posicionarnos desde posturas insumisas, ¿no? Entonces creo que esos posicionamientos, pues, por un lado, ya
también para pues vincular, ¿no? Con todas estas reflexiones que hicimos y en las cuales creo que siempre estuvo presente Elsa, al menos creo que personalmente estuvo ahí. Esta insumisión, ¿no? Puede llevarnos tanto a liberarnos de ciertos sometimientos o de todos los sometimientos, pero también que nos pueden llevar a sostenernos, ¿no? Como comunidad y con las personas con las que nos vinculamos. Entonces, creo que los posicionamientos son importantes, ¿no? Y ella nos animaba mucho a hacerlo. Entonces, pues sería todo lo que yo tendría que decir. Gracias. Evelia o Cecilia. Bueno, yo solo quiero agradecerles a todas las personas que hicieron posible este conversatorio, las que nos acompañaron en cada sesión, las que participaron en este muy emotivo homenaje. Y como dijo Cecilia, ya publicaremos nuestro balance de estos sextos conversatorios que fueron dedicados al cuidado y como bien dijo Marianela, caen como anillo al dedo el tema para hablar de Elsa. Muchas gracias, nos vemos en los siguientes conversatorios y hasta pronto. Muchas gracias, Cecilia, Olivia y Belia, por todo, por todo, todo, y por darle la palabra a sus estudiantes, que siempre creo que es algo que nos enseñó. Y muchas gracias, Isa y Fen, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a todos por hacer este hermoso homenaje.